Hola, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy hemos llegado a la parte 4 de la serie dedicada a mis discos de metal y de hard rock. Y estamos por la letra I, así que ya sabéis lo que toca. Como sabéis, Iron Maiden es una de las bandas más grandes del rock de todos los tiempos, uno de los gigantes del heavy metal, una banda de Reino Unido, y no me voy a centrar demasiado en su biografía porque hay un montón de documentales, os dejaré algún enlace por ahí abajo de lo que recuerde, pero hay un montón de información sobre su vida y los cambios en la formación, así que nos vamos a centrar en los detalles de los vinilos. Este es el primer disco de la banda, que se titula igual que el grupo, Iron Maiden, su disco debut de 1980. Tiene una canción del mismo título, Iron Maiden, pero probablemente las más conocidas son Running Free y Phantom of the Opera. Por aquí podéis ver la contraportada. Y aquí todavía no tenían galletas personalizadas. A partir del segundo disco sí. Aquí es la galleta genérica de EMI, eso sí, con la tipografía de Iron Maiden, tipografía clásica suya, que les acompañó desde el principio. El sonido de la banda no era el heavy metal que todos conocemos. Aquí todavía tenía unos ramalazos punk, del punk del finales de los 70. Y sabéis que el cantante no era Bruce Dickinson todavía, sino Paul Di'Anno en este primer disco y en el segundo. Y en la segunda guitarra, junto a Dave Murray, estaba Dennis Stratton, que luego desaparecería de la banda. Y el batería Clive Burr, que estaba en este disco y en el Killers también. Veis ahí que en la esquina pone Fama, y es porque es una reedición española de esta serie Fama, que bueno, pues estropeaban así un poquito las portadas y lo sacaban en ediciones más baratas al cabo de unos cuantos años de salir el disco. Así que yo calculo que esta reedición será de entre el año 82 y 84 más o menos. En esta época los Maiden iban a un disco por año, y este es el de 1981, Killers, su segundo álbum. Ya veis que tiene el título traducido porque es una edición española. Y bueno, de este disco os voy a destacar, por supuesto, la canción Killers y la de Murders in the Rue Morgue, asesinatos en la calle Morgue. Tengo este maxi single que tiene 3 canciones y es en la cara A, Running Free, que corresponde al primer disco, al disco de Iron Maiden. Luego en la cara B viene Sanctuary, que es una canción que estaba también en el primer disco, pero nada más en la edición de Estados Unidos, venía añadida y no está en las ediciones europeas, yo no la tenía. Así que viene aquí en esta cara B Sanctuary junto a Murders in the Rue Morgue, que sí que es una canción del disco Killers. Como veréis por ahí detrás, ya había entrado Adrian Smith como segundo guitarrista y era la segundo disco y primera variación ya en la formación de los Maiden. Y las galletas de Killers con este Eddie Puncarra. Y aquí llegaría probablemente la mejor decisión que tomaron en la banda en toda su historia, que fue echar a Paul Di'Anno como vocalista y contratar a Bruce Dickinson. Bruce Dickinson se estrenó con El número de la bestia, The Number of the Beast. Esto era en 1982 y también viene el título traducido ahí al español. Esta es una edición española de ese año y este es el disco que les hizo mundialmente conocidos, con la canción que da título al álbum, Number of the Beast, y también Run to the Hills, una canción que sonó muchísimo y probablemente serán las dos más conocidas de este álbum. Me encanta la galleta que tiene este disco porque tiene a la bestia, Eddie, atravesada por el pincho del tocadiscos cuando lo pones. Ahí la veis. Este tercer disco ya trae funda interior y traía las letras de las canciones por un lado y fotografías de los miembros del grupo aquí dentro. Como os he dicho, Iron Maiden no eran de salir en sus portadas, así que normalmente para verles el careto había que darle la vuelta al disco, o a veces estaba dentro de las carpetas o en las fundas interiores había fotografías del grupo. Seguimos año a año y en 1983 salió Peace of Mind, que es un juego de palabras entre un trozo de cerebro o paz mental, Peace of Mind. Y lo tengo en esta funda especial para carpetas Gatefold para poder hacer esto. Porque me parece una de las mejores portadas que se han hecho en la historia. Y además, no solo por la portada, este es mi disco favorito de los Maiden porque tiene mi canción favorita de los Maiden, que es Were Eagles There, la primera canción con la que abre el disco,
y además era el estreno de Nico McBrain en la batería, que supuso un cambio en el sonido bastante importante, y además pues es que esa canción abre con una intro de batería, ¿no? Entonces qué mejor presentación para un batería que abrir un disco de los Maiden con esa introducción sublime. Y bueno, pues creo que es una de las canciones más difíciles en cuanto a batería que hay en toda la discografía de los Maiden, y una obra maestra para mí. Y os quería enseñar dos singles que tengo del Peace of Mind, que son estos dos singles de 7 pulgadas, El vuelo de Ícaro, Flight of Icarus. Ya veis que viene traducido ahí abajo también al español, El vuelo de Ícaro. Y uno de los temas más conocidos de los Maiden, que es The Trooper, el que más ponen en Rock FM, madre mía. Me ha llegado a cansar mucho esta canción, de tanto oírla por ahí, la verdad. Pero bueno, esta es una joyita, el single de 7 pulgadas de The Trooper. Dentro ya veis que sale una fotografía de la banda cenando cerebro a la plancha con verduras, y en este lado las letras de las canciones. Y en la galleta pues también sale ese cerebro cocinado, ya lo veis, con verduras ahí. En 1984 sacaron Power Slave, con esta temática egipcia y con el Eddie aquí sentado en el templo de Abu Simbel, más o menos, una recreación de ese templo egipcio, y pues todo centrado en este rollo egipcio, y el Eddie de la gira, que era un Eddie momia, ¿no? Era brutal. Trae un inserto con los miembros del grupo ahí admirando la tumba del faraón, y por este lado las letras de las canciones. Aquí bajaron un poquito el nivel con las galletas. Aquí veis el ojo egipcio, pero vamos, que no son tan espectaculares como otras veces. Y del Power Slave salieron estos dos singles, el Aces High, que lo tengo por aquí en maxi single, y el 2 Minutes to Midnight. Y luego además tengo también Aces High en tamaño pequeñito, pero la diferencia que tiene es que el maxi trae una canción más, porque en el pequeño sale Aces High, ya lo veis, en la cara A, y luego King of Twilight en la cara B, pero aquí hay una versión en directo de Number of the Beast, que no viene en el single de 7 pulgadas. Y en 2 Minutes to Midnight por la cara B salen las canciones Rainbow's Gold y Mission from Array, ahí los veis, los Maiden sin camiseta enseñando pelillo. Y en la gira del Power Slave grabaron estos temas que dieron forma al disco del año siguiente, 1985, Life After Death. En algunos países salió en 2 partes y en otros salió, como aquí en España, en doble LP. Y esta es una edición especial que, según Discogs, debería traer un booklet, un libreto, pero aquí no venía. Lo compré hace muchísimo, de segunda mano, junto al Power Slave. Además, los compré a la misma persona hace 10 años o así, en una plataforma de estas de anuncios de segunda mano, pero de cuando ibas y quedabas con la peña, no había envíos ni gaitas. Y trae las fundas interiores con letras de las canciones y fotos de la gira, pero ya os digo que falta el libreto. No todas las ediciones lo traían, pero según el número, el código de matriz de estos discos, pues esta es la edición que debería tenerlo. Y dentro el escenario de la gira con el Eddie momia. Las galletas son todas iguales, con este detallito de la tumba que sale en la portada también. 1986 fue el año de Somewhere in Time, este disco que para muchos es su favorito de la banda, y para mí no lo es, pero sí es mi portada favorita. De hecho, me encantaría tenerla en carpeta Gatefold para poder desplegarla, porque es casi más bonita la parte de atrás que la de adelante. Tiene un nivel de detalle espectacular, con referencias a canciones de otros discos y a un montón de cosas. Y de hecho os dejaré algún vídeo por ahí en el que analizan esta portada, porque tiene para echarle horas y horas. La verdad es que hay temazos aquí, como la de Caught Somewhere in Time o Wasted Years, que es probablemente la más famosa. Y en las galletas sale este Eddie futurista. Y esta vez esperaron 2 años, hasta 1988, para sacar el 7º disco de la banda, que se llama Séptimo hijo de un séptimo hijo, Seventh Son of a Seventh Son, y es una de las canciones que salen en el disco también, y uno de los temas favoritos y uno de los discos favoritos de los Maiden de muchos de sus seguidores. La verdad es que aquí probablemente fue la última vez que hicieron un discazo completo,
Luego ya empezó a bajar un poco el nivel y bueno, pues había canciones muy buenas, por supuesto, en el resto de discos, pero como álbum completo, para mí este es el último pedazo de álbum de Iron Maiden. Esta es la primera edición española, que no trae inserto, pero yo creo que lo tenía, pero simplemente lo compré usado y no lo tenía dentro. Pero sí que os puedo enseñar la galleta, que también es bastante chula. Pues no lo vais a creer, pero este fue el primer disco de Iron Maiden que yo tuve. Y es que me lo regalaron mis compañeros de colegio, en primaria, en la EGB, cuando estaba yo en la EGB. Y fue un regalo de cumple y la verdad es que me gustó en su día, pero luego yo dejé de escuchar metal, empecé a escuchar otras cosas, punk sobre todo, y dejó de gustarme en un momento dado. Los Maiden no les seguí más allá, no investigué lo que había antes, y yo los conocí por este disco, aunque ya conocía algunas de las canciones más famosas, ¿no? Pero el primer disco completo que escuché de los Maiden fue este, que es uno de los peores probablemente. Mi canción favorita, Bring Your Daughter to the Slaughter, trae tu hija a la matanza, pero vamos, que no hay mucho salvable de este disco. Es un bajón en nivel creativo importante, y de lo mejor que tiene este disco probablemente sea la galleta, una galleta bastante chula, sobre todo cuando tienes el disco puesto. Aquí tenéis esta pegatina, de estas cosas que se hacían en España, poner una pegatina en un disco nuevo para anunciar las fechas de la gira, pero bueno. Ahí está Yannick Gers, incorporación a la guitarra después de la baja de Adrian Smith, aunque hay una canción en el disco, no recuerdo cuál es, Hooks in You, parece que es, en la que aparece acreditado Adrian Smith, pero bueno, ya tomó el relevo Yannick Gers, aunque ya sabéis que en la actualidad están los tres juntos, los tres guitarristas, Yannick Gers, Adrian Smith y Dave Murray. Este lo vendí en su día por 3 euros, recuerdo a un compañero de clase, 3 euros que eran 500 pesetas, me pagó con una moneda de 500 y por eso me acuerdo perfectamente. El equivalente a 3 euros de hoy en día, y acabé pagando hace un par de años 20 euros para recuperarlo, para volver a tenerlo. ¿Por qué? Pues porque nostalgia pura, yo creo, porque es un disco que realmente no me gusta mucho, tiene un par de canciones salvables y poco más. En 1992 salió Fear of the Dark, que fue otro subidón de calidad, mucho mejor este disco que el anterior, No Prayer for the Dying, pero tampoco es un disco completo como eran los antiguos, no es un disco redondo, quiero decir, hay canciones que para mí sobran, y es un doble LP, este es la edición española del 92, y por supuesto el temazo Fear of the Dark, que es una maravilla, y mi favorita de aquí es Afraid to Shoot Strangers, junto con la que da título al álbum, pues una pedazo de canción y una de las mejores portadas. Este Eddie fantasmagórico ahí incorporado en el árbol, y por aquí dentro las letras de las canciones y fotos del grupo, como siempre. Y las galletas súper monstruosas con este Eddie fantasmagórico. A partir de aquí ya sabéis que Bruce Dickinson dejaría la banda durante unos cuantos años hasta que volvió, y bueno, pues me voy a saltar el X Factor, su 10º disco, y me voy a pasar al Virtual Eleven, su 11º disco, que es este, y que tampoco es un disco redondo ni mucho menos, pero tiene una de mis canciones favoritas, personalmente una de las que más me gustan de la banda, que es Klansman. Una canción de 9 minutos sobre los Klansman escoceses, y tiene la voz de Blake Bailey, que le veis aquí con esa cara de cabreado. Y aunque a mucha gente no le gusta la voz de Blake Bailey, es verdad que en general, pues bueno, es más flojo que Bruce Dickinson claramente, pero ¿qué queréis que os diga? A mí es que la canción de Klansman me parece una maravilla, y es más, creo que la voz de Bailey encaja perfectamente en ese tipo de una voz épica, ¿no? De alguna manera que encaja muy bien en esta canción de 9 minutos contando pues, un poco la historia de Braveheart, ¿no? Del sometimiento del pueblo escocés bajo el yugo opresor de los ingleses. Un disco que viene con muchísimos detalles, tanto en las fundas interiores, la carpeta gatefold con la banda vestida de equipo de fútbol, y mezclados con futbolistas profesionales, que vienen por aquí los nombres. Y ya veis, todo con muchísimo detalle, incluso las galletas, en este caso, son todas diferentes. Vienen con detalles del dibujo de portada, pero bueno, cada una con un diseño ligeramente distinto. Y aquí el Eddie de turno, el Eddie número 11.
Pues nada más, hay un montón de discos más de los Maiden, de los que no voy a hablar porque no os los puedo enseñar y siempre podéis consultarlo en cualquier lado. Pero vamos, si os diré que tengo ganas de tener el X Factor, el número 10, y el siguiente a este, el disco duodécimo, que es Brave New World, pues esos dos sí me gustaría tenerlos. Luego, pues los últimos ya no tengo tanto interés, la verdad. Así que yo creo que mi colección de los Maiden de momento se va a quedar como está, porque no se puede tener todo en la vida. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis por favor dejarme vuestros likes, suscribiros al canal si no estáis suscritos y dejadme comentarios abajo, animadme a que haga una parte 5 de mis discos de metal y de hard rock. Un saludo y hasta la próxima.